En este tercer módulo empezaremos a trabajar con lo que se llama inferencia estadística y comenzaremos por introducir el concepto de la distribución muestral. Queremos hacer inferencia respecto de una población basados en información contenida en una muestra aleatoria. Nos centraremos en características específicas, es decir, parámetros de esta población. Por ejemplo, cuál es el nivel medio de consumo de cierto producto, es decir, en este caso el parámetro sería la media poblacional, μ. ¿Cuál es la proporción de mujeres con cargos jerárquicos en una empresa? Es decir, en este caso me interesa otro parámetro poblacional que es la proporción. Cualquier inferencia sobre la población estará basada en estadísticos muestrales. Un estadístico entonces es una función de la información muestral y la elección del estadístico dependerá de cuál es el parámetro poblacional de interés. Por sus propiedades, ciertos estadísticos son generalmente preferidos como estimadores ya sea de la media poblacional μ o de la proporción poblacional P. En el caso de la media poblacional, el estimador puntual que solemos utilizar es el promedio X raya. En cambio, en el caso de la proporción P, el estimador que solemos utilizar es P sombrero, es decir, el número de éxitos sobre total de casos posibles. Todo concepto que vimos en estadística descriptiva al inicio del curso tendrá su correlato a nivel poblacional, reemplazando frecuencias observadas por probabilidades. Cuando hablábamos de frecuencia en una muestra a nivel poblacional, nos referimos a la probabilidad. Cuando hablábamos de un histograma a nivel poblacional, nos referimos a la distribución de probabilidad. La media muestral o promedio X raya es un estimador de la media poblacional. La varianza muestral S cuadrado será un estimador de la varianza poblacional sigma cuadrado. La proporción muestral P sombrero será un estimador de la proporción poblacional P. La covarianza muestral será un estimador de la covarianza poblacional y el coeficiente de correlación muestral será un estimador del coeficiente de correlación poblacional. Entonces, una distribución muestral es la distribución de probabilidad de un estadístico. Sí, los estadísticos, como puede ser el promedio, también son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque oscilan de muestra en muestra. Entonces, podemos estar interesados en conocer la distribución asociada a estos estadísticos. Empecemos por pensar en la media muestral, X raya. Depende de la muestra y eso es lo que hace que sea aleatoria. Por ser una variable aleatoria, va a tener una media y una varianza. Si se extrae una muestra aleatoria de una población que tiene una media de μ y una varianza de sigma cuadrado, la media y la varianza de X raya serán las siguientes. La esperanza de X raya, aplicando las propiedades de la esperanza, donde las constantes salen para afuera y la esperanza es la suma de las esperanzas, va a ser igual a μ. Es decir, esto implica que este estimador es insesgado. Si queremos calcular la varianza de X raya del promedio, tenemos que aplicar las propiedades de la varianza, donde las constantes saldrán elevadas al cuadrado, y en este caso sí vale que la varianza de la suma es la suma de las varianzas, ya que estamos en presencia de una variable aleatoria, o una suma de variables aleatorias, que por lo tanto son independientes entre sí. Entonces, en ese caso, la varianza de X raya será sigma cuadrado dividido n. Fíjense que esto es importante, es decir, el tamaño de la muestra importa. A mayor n, menor será la varianza de X raya, es decir, será un estimador más preciso. Entonces, X raya tiene una media de μ y tiene una varianza de sigma cuadrado dividido n. Si queremos calcular el desvío estándar de la media muestral, es decir, tenemos que calcular la raíz cuadrada positiva de su varianza. Y esto será sigma dividido la raíz de n, que recibe el nombre de error estándar. Es decir, cada vez que hablemos del error estándar, nos estaremos refiriendo al desvío estándar de la media muestral, del promedio.
Entonces, esto que les comentaba antes, el n, el tamaño de la muestra, importa. Si incrementamos el tamaño de la muestra, más preciso será X raya como estimador de la verdadera media poblacional, de μ. Más centrada estará la distribución en torno de su media, que ya vimos que era μ. Entonces ya conocemos la media de X raya y conocemos su varianza, ahora queremos conocer su distribución. Si la población tiene una distribución normal, esto es, si X, la variable de interés para nosotros, tiene distribución normal, entonces X raya también será normal, ya que la suma de normales también resulta normal. Si estandarizamos X raya, esto es, si a X raya le restamos su media y lo dividimos por su error estándar o su desvío estándar, tendremos una variable z que es normal estándar. Hay un famoso teorema matemático que se llama el teorema central del límite, que mostró que si el tamaño de la muestra n es considerablemente grande, entonces la distribución de la media muestral de X raya se aproximará a una distribución normal, aunque la población no fuera normal. Esto es muy importante, ya que antes habíamos dicho que si X será normal, X raya será normal. Pero ¿qué pasa entonces si X no es normal? Incluso aunque X no sea normal, si la muestra es lo suficientemente grande, X raya, el promedio, tenderá a una normal. Es decir, a medida que el n, el tamaño de la muestra, se incrementa, la distribución muestral de la media muestral estandarizada se aproxima a una distribución normal con media de 0 y varianza de 1.